Hola a todos, yo soy Sam Soto y para Ecos en la Oscuridad les traemos un episodio más. Estoy súper contento porque estuvimos correteando el tiempo para poder hacer este episodio porque está muy bueno. Teníamos que hacerlo ya, inmediatamente, Dino, porque eso está pasando ahorita, papá. Y por si no lo sabes, que todavía no lo sabes porque no te he contado cuál es el tema, todavía es un tema que tiene más de 3 años, sucediendo. El juicio está ahorita sucediendo cada uno de estos días, contando hoy que es 20 de agosto, hoy va a continuar el juicio. Entonces es un tema en el que no vamos a tener un final. Si ustedes nos piden que hagamos un siguiente video para continuar esto, le damos, porque la verdad es un tema encabronadamente bueno. Pero bueno, primero vamos a presentar a mi compis Dino. ¿Qué onda, Dino? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? A ver, cuéntame, Sam. Toda la semana me has traído de que tienes un episodio muy bueno, muy interesante, pero nunca me has dicho qué es. Y ya tengo Mira, esa espinita y espero que todos los que nos están escuchando estén igual, porque creo que sí nos estás trayendo algo bueno, algo que está sucediendo en este momento. sí. Así que vamos a empezarle. Bueno, primero que nada quiero advertirte a ti y a quien nos esté escuchando que este tema es algo que está sucediendo justo ahorita. Hay mucha gente hablando al respecto, mucha gente dando sus opiniones, pero no se dejen guiar por opiniones. Vean los hechos, vean los datos, vean otros podcasts que recopilen toda la información que puedan y de ahí generen su propia opinión. Y es un tema que está sucediendo ahorita, Dino, entonces quisiera que también nosotros lo abordáramos con la seriedad, porque es un tema que está sucediendo ahorita y involucra la muerte de 3 niños. Y entonces creo que debemos tomarlo con seriedad y no hacer tantas bromas como normalmente las hacemos en otros episodios, ¿no? Más que nada porque está ahorita todavía en carne viva, todavía está sucediendo Claro. y no se ha llegado a una conclusión. Mira, le traigo el caso de Lindsay Clancy. Pues mira, hay casos criminales en donde todo parece pues muy sencillo, ¿no? Porque pues hay una víctima, hay un culpable, un motivo y después la sentencia y listo. Pero hay otros casos como este, güey, en el que hay otras preguntas que tienen que ser contestadas antes de poder llegar a una resolución. Como por ejemplo, en vez de pensar, ¿qué hizo esta persona? Este caso nos está llevando a, a otro punto en el que tú te tienes que preguntar o la misma culpable, porque ella está aceptando que esto sucedió, pero ella se está declarando no culpable porque ella está utilizando, digamos, y digo utilizando porque todavía no se ha comprobado que sea verdad o no, pero ella está utilizando la narrativa de que mentalmente no se encontraba estable cuando sucedieron estos hechos y entonces por eso no se declara ella como no culpable por no haber estado en facultades para haber realizado el crimen que se presume que realizó, ¿no? Entonces, Oye, ¿cuál es la pero pregunta? Dime. una pregunta, Sam. O sea, si tú cometes un crimen, involucras a, no sé, ahorita apenas vamos empezando, todavía no tengo mucho contexto, pero a tus tres hijos, ¿crees que realmente estabas en facultades? O sea, mentalmente estabas bien. Pues aquí vamos a lo mismo, es una opinión. Realmente nadie, ni siquiera la misma familia sabe a ciencia cierta cómo se encontraba ella en ese momento y lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos haciendo el episodio, Pues pero, dale. pero cualquier persona normal pensaría que una madre en sus cabales no haría algo así, ¿no? Y si lo llega a hacer, pues obviamente no estabas en facultades mentales como para realizarlo, pues por sentido común eso es lo que tú pensarías, ¿no? Pero Claro. ya hemos visto que la historia nos ha probado que no es una regla. Entonces, con esto que te acabo de comentar, güey, Lindsay dejó en el aire una pregunta que sería, ¿qué estaba ocurriendo dentro de su mente cuando lo hizo? Pues vamos a comenzar desde el inicio. Mira, el 24 de enero de 2023, en Duxbury, Massachusetts, 3 niños fueron asesinados.
Cora tenía 5 años, Dawson tenía 3 y Callan tenía apenas 8 meses. La persona acusada, pues ya te dije el nombre, sería Lindsay Clancy. Pero 3 años después es ahora. El caso sigue sin una respuesta judicial definitiva, porque Lindsay no está diciendo que los niños no murieron a causa de sus actos. Su defensa reconoce que ella los mató. Lo que sostiene es algo completamente diferente, que es como ya te había comentado, que en aquel momento ella sufría una enfermedad mental tan grave que no era criminalmente responsable de sus actos. ¿Cómo ves hasta ahí? Pues ahora sí ya me estás haciendo dudar, porque si la defensa tiene cómo comprobar que ella realmente, no sé, tomaba algún fármaco o algo así, pues probablemente ya hasta oportunidades tienen. Mm. Bueno, pues vamos a continuar, mira, y va a ir cambiando tu opinión o A ver, vas a sí, ir porque yo ahorita ya, hace dos solidificando tu minutos opinión. pensaba diferente y ahorita sí. Sí. A ver, Entonces, mira, la fiscalía habla de una planificación y asesinato deliberado. La defensa habla de psicosis posparto, trastorno bipolar y un tratamiento psiquiátrico que según ellos fracasó. Entonces, vamos a hablar de la historia de Lindsay Clancy. Entonces, como ya te había dicho, la pregunta no solamente es ahora qué ocurrió, sino qué puede hacer una mente humana cuando pierde el contacto con la realidad. Comenzamos. Ella estaba casada con Patrick Clancy. Tenían 3 hijos, como ya mencioné antes, Cora, Dawson y Callan. Durante años, nada hacía pensar que aquella familia acabaría en el centro de uno de los juicios criminales más observados de Massachusetts. Pero después del nacimiento de Callan, la situación comenzó a cambiar. La defensa sostiene que Lindsay empezó a experimentar con un deterioro psicológico importante. Su familia describió ansiedad, insomnio, pensamientos suicidas, paranoia y miedo a quedarse sola. Durante el juicio, esos recuerdos familiares se han convertido en una de las piezas principales de la estrategia de la defensa. La madre de Lindsay, Paula Musgrove, declaró que había observado un deterioro importante desde octubre de 2022. También dijo que Lindsay llegó a expresar pensamientos relacionados con hacer daño a sus propios hijos. Su hermana, Alison Osga, confirmó parte de ese deterioro y declaró que Lindsay había tenido pensamientos suicidas diariamente durante aproximadamente un mes antes de los asesinatos. Entonces, aquí es una cosa bien importante, Dino, que tenemos que recordar. Lo que te acabo de decir son testimonios de familiares, no es una conclusión médica sí, ni claro. una sentencia judicial, y precisamente ahí es donde comienza la batalla del juicio entre la fiscalía y la defensa, ¿no? Bueno, aquí pasemos a esto. La enfermedad, de lo que se está hablando y de lo que se está sosteniendo la defensa, ¿no? Pues la defensa dice que Lindsay estaba sufriendo una enfermedad mental grave. Entre los diagnósticos y condiciones que se discutieron o que se han ido discutiendo durante el juicio aparecen trastorno bipolar, la depresión y especialmente psicosis posparto, güey. La psicosis posparto es una condición psiquiátrica poco frecuente, pero extremadamente grave. Puede incluir delirios, alucinaciones, confusión y pérdida del contacto con la realidad. Y esto obviamente pues requiere atención médica urgente, güey. Pero hay una diferencia fundamental entre explicar qué es la enfermedad y afirmar que Lindsay la padecía exactamente en el momento de los asesinatos. Esto último es lo que sigue en cuestión del juicio, pues esto es lo que ahorita están alegando ambas partes, ¿no? La defensa, Sí, claro, obviamente, tienes que probarlo, ¿no? tienes que probarlo. La defensa sostiene que sí, la fiscalía cuestiona esa interpretación. En pocas palabras, en resumen, la defensa dice que ella no estaba digamos, en sus 5 sentidos, y la fiscalía dice que todo fue planeado. Bueno, de hecho, güey, algunos profesionales que trataban a Lindsay antes de los asesinatos declararon que no observaron señales claras de psicosis durante sus consultas, lo cual va muy mal para su defensa, ¿no? Y aquí aparece una de las preguntas centrales, mi Dino.
¿puede una persona estar desarrollando una enfermedad mental grave sin que los profesionales que la atiendan puedan identificarla a tiempo? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. O sea, Sí, y ¿verdad? también es que, sí, es que muchas veces depende ya del profesional que te toque. Entonces, Claro. o sea, dependiendo, dependiendo mucho de la preparación médica que tengan, pero yo creo que definitivamente sí. Incluso hasta para temas de salud orgánica, o sea, llega un Ujú. punto en el que estás enfermo, vas con un médico y no necesitas una segunda opinión y ya otro médico te Claro, dice, ¿sabes qué? No es esto, y te da un diagnóstico más exacto. Entonces yo creo claro, que fácilmente sí, 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 sí. claro. Pues bueno, papá, en los meses anteriores a la tragedia, Lindsay recibió tratamiento psiquiátrico y le fueron prescritos distintos medicamentos. La defensa ha puesto un enorme énfasis en este punto. Sus abogados sostienen que Lindsay estaba sobremedicada y que los cambios frecuentes de medicación pudieron contribuir a su deterioro mental. Durante el juicio, se habló de múltiples prescripciones y de diferentes profesionales involucrados en su tratamiento. Pero también surgió algo pues que lo complicó un poco todo, ¿no? No todos los profesionales tenían necesariamente una imagen completa de todos los medicamentos que Lindsay estaba tomando. O sea, no había un solo, digamos, especialista que supiera todo lo que ella estaba tomando, güey. Claro. Ese es un gran problema, güey. Una enfermera psiquiátrica que la trató, Rebeca Yolota, declaró que no había observado psicosis ni ningún tipo de pensamiento suicida durante sus consultas y que no había considerado que Lindsay estuviera sufriendo psicosis posparto. También reconoció cuestiones relacionadas con la coordinación de la información entre proveedores, o sea que había muy poca comunicación entre ellos. Y la defensa está utilizando ese testimonio para argumentar que hubo fallos en la atención. O sea, nadie, no sé si fue negligencia de que nadie le preguntó qué otro medicamento estás tomando o simplemente, pues, le preguntaron, ella dijo no y listo. Ahí es donde está una parte complicada. Sí, sí, La claro. fiscalía lo utiliza para cuestionar la idea de que Lindsay estaba claramente psicótica y fuera de contacto con la realidad. Y ahí es donde se da todo el meollo de nuevo. Pero bueno, papá, aquí se empieza a poner más oscurito. Después de los asesinatos, los investigadores analizaron el teléfono de Lindsay y encontraron algo que se convertiría en una parte fundamental del caso, güey. Su historial de búsquedas. Habría búsquedas, güey, en el teléfono relacionadas con depresión, psicosis posparto, alucinaciones, medicamentos y suicidio. También hubo búsquedas mucho más perturbadoras relacionadas con métodos para morir. Para la fiscalía, esto demuestra que Lindsay estaba investigando y planificando. Para la defensa, las búsquedas pueden interpretarse como evidencia de una persona que estaba desesperada, aterrorizada por sus propios pensamientos y tratando de comprender qué le estaba sucediendo. O sea, para la defensa era más como una búsqueda de tratar de encontrar una explicación a lo que ella estaba sintiendo, no tanto como algo como para saber cómo llevar a cabo esas acciones. ¿Cómo ves eso? Claro, Está sí. complicado, ¿verdad? Sí, pero pues igual está la otra parte, ¿no? Porque al final, eh, al estar inestable emocionalmente, pues igual y buscas esa oportunidad, esas formas. No es tanto como que lo planees, pero Ujú. sí vas hacia allá, ¿no? O sea, vas hacia ese punto que te va a hacer hacerlo. No es como que lo pienses en un momento, pero pues Mm, creo que más de una persona aquí en el, de los escuchas y nosotros mismos, alguna vez hemos buscado algo así de información. No es que lo mm, vayamos a hacer, ¿no? Pero claro, pues ahí está, la información ahí está. claro. Y esa es la cosa, güey, que una búsqueda te puede decir qué fue lo que escribió una persona, pero por Sí, sí sola no te puede decir qué era lo que estaba pasando por su mente o qué era lo que quería hacer. Y eso es una diferencia muy importante, güey. Pero bueno, güey, vamos al día que cambió todo
la historia de estas personas, güey. El 24 de enero de 2023, la familia estaba en su casa de Duxbury. Durante el día, según la evidencia presentada en el juicio, Lindsay realizó sus actividades normales con sus hijos. Hubo una visita médica, hubo tiempo para jugar con ellos, hubo una actividad con sus dispositivos electrónicos. La fiscalía sostiene que todo esto forma parte de una secuencia deliberada, o sea, fue planeando el día. Según su teoría, Lindsay había decidido matar a sus hijos y después suicidarse. Los fiscales sostienen que envió a Patrick fuera de casa con determinados mandados, creando así la oportunidad para quedarse sola con los niños. Pero entonces, güey, debemos de ser precisos. Esto es solamente la teoría de la fiscalía, no es un hecho que el jurado haya declarado probado. ¿Por qué? Pues todavía sigue. El peor es que la fiscalía ya acaba prácticamente de terminar su caso y ahorita justamente es cuando la defensa está tomando el Ya viene la caso parte y de la está defensa. viene la parte de la defensa y es lo que está haciendo que todo el bitachero se esté moviendo, porque si tú escuchas solamente una parte de la historia que solamente está culpando a una persona todo el tiempo, pues obviamente pues te pueden sesgar y tú puedes decir sí lo hizo, pero entonces o más bien sí lo hizo pero con alevosía y ventaja, ¿no? Planeado. Claro. Pero ahora la defensa está diciendo, ok, nosotros estamos diciendo que sí lo hizo, pero nosotros estamos diciendo que no estaba bien. Entonces eso puede cambiar la historia de ella al punto de que pudiera ser declarada culpable y recibir, por ejemplo, una sentencia de por vida, o que pudiera ser declarada no culpable por su estado mental. Lo cual Sí, no quiere claro. decir que la van a liberar y sí, vaya por la vida por ahí, pero pues va a recibir un tratamiento, va a recibir cuidado, va a recibir todo eso, pero no va a ser, digamos, encarcelada, ¿no? Sí, o en dado caso pudieran reducirle la sentencia, ¿no? Algo sería diferente, ¿no? En su Sí, 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 destino. sí. Bueno, vamos a hablar de los niños, güey. En algún momento de aquella tarde, Lindsay atacó a sus hijos. Eso es lo que se sabe como un hecho hasta ahorita por ambas partes. Cora, Dawson y Callan, los tres murieron. Cora y Dawson murieron el 24 de enero, en el mismo instante en el que fueron atacados, y Callan murió 3 días después, el 27 de enero. Después, Lindsay intentó suicidarse saltando desde una ventana del segundo piso, pero sobrevivió. Las lesiones fueron catastróficas y quedó paralizada. Los hechos físicos están fuera de la discusión principal del juicio. O sea, esto, hasta lo que yo acabo de decir ahorita, está acordado que sucedió. La verdadera disputa está de nuevo en otra parte. ¿Qué estaba ocurriendo en la mente de Lindsay cuando sucedió todo esto? Aquí nos vamos a ir a una parte bien cañona, güey, que ha dividido mucho la opinión de los creadores de contenido, de los influencers, de la gente en general, ahora sí que incluso hasta, muy seguramente, hasta del jurado, güey. Que es la intervención del esposo. Hasta dónde el esposo sabía, más bien, que esto iba a pasar o pudo haber sabido que iba a pasar. Aquí te va. Patrick regresó a la casa, encontró a sus hijos. Durante el juicio, la fiscalía reprodujo ante el jurado la llamada al 911 que Patrick realizó. No era una llamada cualquiera, güey, pues estás llamando para avisar que tus hijos habían sido asesinados o que estaban muertos. Y la fiscalía considera que lo ocurrido después de los asesinatos también es relevante para demostrar la intención de Lindsay. La defensa, en cambio, intenta reconstruir el estado mental que había precedido a esos acontecimientos. Entonces la pregunta jurídica no es tan simple como ¿lo hizo? Porque pues la defensa prácticamente está reconociéndolo, güey. La pregunta Claro. ¿es criminalmente responsable cuando lo hizo? Bueno, pues vamos a ver un poquito más acerca de estas dos versiones. La fiscalía, como ya dije, ella sostiene que Lindsay planificó los asesinatos, que hizo determinadas cosas para quedarse sola con sus hijos, que las búsquedas en internet muestran intención, que su comportamiento antes y después de los asesinatos demuestra que comprendía muy bien sus acciones y que el intento de suicidio fue parte de un plan más amplio. En pocas palabras, esto fue un asesinato deliberado.
La historia de la defensa no intenta convencer al jurado de que los niños no murieron accidentalmente. Su argumento es otro. Sostiene que Lindsay sufría una enfermedad mental grave, incluyendo psicosis, posparto y trastorno bipolar, y que su tratamiento psiquiátrico, incluidos los medicamentos, contribuyó a un deterioro que terminó destruyendo su capacidad de comprender la realidad, por lo cual solicita un veredicto de no culpable por razón de insanidad. Entonces, güey, aquí es donde se pone bien escabroso el show, güey. ¿Por qué? Porque aquí comienza a haber testigos silenciosos, güey. Testigos que no son, que no pueden hablar. Testigos que no son Claro, sí, humanos. sí. Que es que la tecnología, güey. Aquí te va. Mira, está. Mira, me pongo hasta chinito, güey. Vamos a hablar ahora del Apple Watch de Lindsay, güey. Chécate esto. Un experto en informática forense presentó ante el tribunal datos procedentes de sus dispositivos: frecuencia cardíaca, actividad física, uso del teléfono, búsquedas, mensajes. Los datos permitieron a los investigadores reconstruir parte de la cronología de aquel día. La tecnología no puede decirnos si Lindsay estaba psicótica, pero puede ayudarnos a determinar qué estaba haciendo y cuándo lo estaba haciendo. Y en un juicio donde cada minuto puede importar, pues obviamente toda información puede ser crucial, ¿no? Claro. Bueno, ahorita te voy a dar más detalles de todo esto, güey. Pero vamos a hablar un poquito de la familia. El 17 de agosto de 2026, durante el juicio, güey, ocurrió un cambio importante. La fiscalía terminó su presentación. Después de aproximadamente 70 testigos, el caso pasó a manos de la defensa, y uno de sus primeros movimientos de la defensa fue llamar a la familia de Lindsay, su mamá, su hermana, personas que, pues, teóricamente, pues habían observado su deterioro, ¿no? Y que podrían de alguna manera confirmarlo. Paula Musgrave describió a su hija como una madre amorosa antes de que su salud mental empeorara. También habló de pensamientos suicidas y pensamientos relacionados con hacerle daño a los niños, güey. Su hermana Alison Osga habló de la frecuencia de estos pensamientos y del deterioro que observó. Ya lo habíamos mencionado un poquito antes. Pero incluso estos testimonios tienen una segunda lectura. La fiscalía, pues, puede preguntar: si Lindsay estaba tan enferma, ¿por qué los profesionales que la atendieron no observaron una psicosis evidente? Y la defensa puede responder: porque el sistema no consiguió ver lo que realmente estaba ocurriendo. Y así cada testimonio, güey, que se ha estado dando puede terminar sirviendo para dos historias completamente diferentes, que es lo que ha estado pasando hasta ahorita. Aquí es un gran problema para el jurado, güey, porque el jurado debe decidir qué cosa. El jurado debe decidir si solamente se trata de una tragedia familiar y simplemente pues se convierte en una cuestión jurídica y se le declara culpable y listo. Si fuera condenada por asesinato en primer grado, podría enfrentar a pues cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si el jurado determina que no es culpable por razón de insanidad, eso no significa necesariamente que pueda regresar a casa, como ya mencionamos. Podría quedar bajo custodia psiquiátrica, que sería lo mejor que pudiera pasarle en esta situación, ¿no? Claro. Por eso el resultado parece paradójico para alguien que observa el caso desde fuera, como incluso nosotros, ¿no? Un veredicto de no culpable por razón de insanidad no significa que no ocurrió. O sea, como la defensa lo está diciendo y Claro. ella misma, sí ocurrió. Significa que el jurado considera que jurídicamente su enfermedad mental impedía atribuirle responsabilidad criminal en forma exigida por la ley. Eso, creo que ya con eso queda bien claro cuáles serían los alcances del, digamos que de la determinación de este juicio, ¿no? Desde tu opinión, Sam, ¿qué tanto crees que influiría el estado mental de una persona para determinar si hay responsabilidad o no de sus actos? Pues yo creo que si está en la ley, si está en la ley que alguien puede ser declarado no culpable por insanidad, a estas alturas de la vida, yo me imagino que es algo que debe tener mucho sustento científico, histórico y legal.
como una opinión personal, yo siento que todos hemos sufrido de algún tipo de estrés, todos hemos sufrido de algún tipo de depresión. Eh, Algunas personas pueden controlarlo más fácil que otras. A ella se le pudo haber unido muchas cosas, que es la depresión postparto, se le pudo haber unido lo que viene siendo los medicamentos. No sabemos cómo era el esposo, güey. Eh, entonces no sabemos qué tipo de vida tenga. Todo junto puede ser que, por ejemplo, yo, eh, que no sé si soy una persona normal o promedio, obviamente a veces tengo picos de estrés en el que, no sé, quisiera patear algo, quisiera romper algo, pero solamente eso es algo que es momentáneo, ¿no? Como una persona que me Claro. considero yo hasta cierto punto normal, tengo un pico de estrés o de depresión y se me pasa en cuestión de segundos. Pero imagínate si estás medicado, estás con un montón de cosas en la cabeza que tal vez no puedas controlar, existe la posibilidad de hacer algo así, pues la historia nos lo ha demostrado que sí, güey. Te digo, si no, no estuviera en la ley. ¿No crees? Sí, claro. Pues no sé, la verdad no sé. Al final el jurado es quien lo va a determinar. Sí, no quisiera ser parte de ese jurado, güey, debo decirte. No, no para Va a nada. estar muy, muy complicado. Pero bueno, güey. Aquí hay cosas, obviamente, como en todo, que todavía no sabemos. Y aquí debemos detenernos tantito. Porque, obviamente, pues como ya te dije, este episodio no tiene final. A la fecha de hoy, 20 de agosto, el juicio todavía continúa. Solamente la fiscalía ya terminó su caso, pero la defensa, pues prácticamente acaba de comenzar, güey. El jurado todavía no emitió un veredicto y por eso no podemos afirmar nadie, güey. Todavía, nadie, ni siquiera el jurado, ni siquiera los más involucrados, si Lindsay estaba psicótica, tampoco podemos afirmar si Lindsay fingió, tampoco podemos decir que los medicamentos provocaron los asesinatos. Todas esas cuestiones tienen que y seguirán siendo discutidas en el juicio, pero no debemos de convertir en hechos esto antes de que exista una resolución judicial. Por eso es muy importante que si no acabamos todo esto que traigo, todo este material que traigo en este momento, que nos digan, ustedes los escuchan si quieren que hagamos una segunda parte, ya que se haya avanzado más el juicio y ya que se tenga un veredicto, porque sería muy importante llegar a eso, mi Dino. Sí, claro. Bueno, güey, aquí vamos a ir haciendo algo que es fundamental. Te voy a explicar así en forma muy general qué es lo que se ha obtenido de información hasta ahorita sobre las 2 últimas horas, digamos, antes de que sucediera esto. Aquí te va. En el caso de Lindsay, güey, esas horas son las que transcurrieron entre la tarde del 24 de enero y el momento en que Patrick Clancy regresó a la casa. La fiscalía sostiene que en ese intervalo ocurrió un asesinato planificado. La defensa sostiene algo muy diferente. Y en estas dos versiones existe una pregunta. ¿Qué ocurrió realmente en esas últimas horas? Pues aquí te va. A las 4 de la tarde, de una tarde aparentemente normal, Lindsay estaba en casa con sus 3 hijos. La evidencia presentada durante el juicio incluye actividad de los dispositivos electrónicos de Lindsay y comunicaciones entre ella y Patrick. A primera vista, algunas de esas actividades pues parecen completamente normales. Mensajes, llamadas, comidas para la familia, medicamentos para uno de los niños. Nada que aislado pues te pudiera poner a pensar aquí comenzó un asesinato o va a suceder un asesinato. Eso es Sí, ¿no? Todo importante, güey. normal. Todo normal. Eso es importante porque una reconstrucción criminal no empieza necesariamente cuando algo parezca criminal. A veces se empieza con actividades completamente cotidianas. ¿Por qué? Porque cuando lo planeas, así sucede, ¿no? La comida, güey. En algún momento de aquella tarde, Lindsay y Patrick hablaron sobre la cena. Patrick terminó saliendo de la casa para recoger la comida. También tenía que ir a recoger un medicamento a la farmacia. La fiscalía considera muy importante que Patrick estuviera fuera de la vivienda durante el periodo en que ocurrieron los asesinatos, güey. Su interpretación es que Lindsay necesitaba quedarse sola con los niños, pero aquí tenemos que detenernos, güey, de nuevo.
Esa es la interpretación de la fiscalía, no es una conclusión que nosotros podamos presentar como hecho, porque pues también existe una explicación completamente ordinaria. Una pareja simplemente hablando que cenar y uno de los dos saliendo a recoger la comida. Listo. Tan sencillo como eso. La diferencia entre esas dos interpretaciones es precisamente una de las cuestiones que el jurado debe valorar, güey. Porque mientras se desarrollaban estos acontecimientos, el teléfono de Lindsay registraba actividad. Patrick salió de la vivienda para hacer sus mandados. En el camino recogió el medicamento que Lindsay había indicado. Durante ese periodo hubo comunicación entre ambos, como es lo que ya habíamos dicho. Este detalle adquirió importancia durante el juicio. ¿Quieres saber por qué, papi? Pues ahí te va. Porque la fiscalía utiliza esas comunicaciones para argumentar que Lindsay podía comunicarse de manera organizada y aparentemente normal poco antes de los asesinatos. La defensa, sin embargo, sostiene que una persona con una enfermedad mental grave puede tener momentos en los que parece completamente funcional y aún así estar sufriendo delirios o una alteración profunda de la realidad. Bueno, Patrick regresa. Después de recoger la comida, Patrick regresó a la casa y en ese momento la normalidad desapareció. La vivienda estaba en silencio. Patrick intentó localizar a Lindsay. Después encontró señales de que algo estaba terriblemente mal. La investigación estableció que Lindsay había saltado desde una ventana al segundo piso. Patrick la encontró gravemente herida y entonces ocurrió una conversación que se convertiría en una de las piezas más importantes del caso, güey. Patrick preguntó por los niños. Lindsay le indicó que estaban en el sótano. Patrick llamó a emergencias y después encontró a sus 3 hijos. En la llamada que hizo Patrick al 911 y que fue reproducida durante el juicio, esta es una de las evidencias más difíciles de escuchar, güey. O sea, pues, imagínate, estás escuchando a un papá desesperado contando esto. Pues yo creo que cualquiera saldría realmente afectado de algo así, ¿no? Sí, claro. Y lo más complicado es que, porque esa llamada no explica lo que perfectamente sucedió. Está contando, está explicando lo que él vio, lo que él alcanzó a percatarse en ese momento, ¿no? Su percepción. Sí, y porque pues, esto demuestra una reacción inmediata de un padre ante una escena que no podía haber imaginado. Patrick no sabía exactamente qué había ocurrido. Estaba intentando conseguir ayuda. Los operadores de emergencia comenzaron a reconstruir con él la escena. 3 niños, una madre gravemente herida, una casa y una tragedia que todavía pues nadie puede comprender hasta ahorita, ¿no? Aquí te va. ¿Y dónde está la sospecha? Aquí es donde probablemente muchos espectadores se harán la misma pregunta. Si Patrick sabía que Lindsay tenía problemas mentales, ¿por qué se fue de la casa, güey? ¿Por qué los dejó con los niños? ¿No te parece una pregunta totalmente razonable, güey? No, de hecho no. Yo al De contrario, o hecho, sea, no. es que no, porque al final, mira, ellos no sé, llevaban años de pareja. O sea, el niño más grande tenía 8. O sea, entiendo el punto de que como pareja, pues siempre, o sea, va a haber uno que siempre es más depresivo que otro, y eso es totalmente normal. Ya no lo ves, es como, bueno, pues sí, Mm, obviamente tiene depresión postparto, tiene problemas después de haber tenido al bebé, pero más allá es la persona con la que has mm, convivido toda tu vida, o sea, no sería capaz. O sea, él nunca se mm. lo imaginó. Pues Es obviamente, que mira, ¿a qué fue? Pues ajá, fue a la farmacia, fue a comprar, o sea, no. claro. Es que mira, según la evidencia pública disponible, Patrick sabía que Lindsay estaba atravesando problemas de salud mental. También existe el testimonio de que Lindsay había expresado pensamientos perturbadores relacionados con sus hijos. Obviamente eso no significa que Patrick supiera que los iba a matar precisamente en ese momento, ¿no? Y Claro. tampoco hay evidencia pública suficiente para ninguna de estas afirmaciones. O sea, todo lo que estamos diciendo son sospechas, pero no son afirmaciones. Y pues aquí en Ecos, pues siempre vamos a tratar de evitar pues la tentación de llenar esos espacios sobre las teorías, esos espacios vacíos sobre las teorías o tratar de afirmar cosas porque
Pues no lo Sí, sabemos. porque al final lo que digamos va a seguir siendo teoría y va a seguir siendo subjetivo. Al Sí, final, independiente, y aquí quien va a tener la resolución y se las vamos a dar en cuanto la haya, va a ser el juzgado. y aún así, el Que, jurado puede que a cometer nosotros nos errores. parezca, sí, y que a nosotros nos parezca bien o mal el Justo, dictamen del jurado, o sea, eso ya es eso es independientemente, otra cosa. ¿no? Eso ya es independientemente. Porque, Bueno, sí, porque aquí va cambiando ya de la moral de cada persona. claro, totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que sabemos entonces? Sabemos que Patrick salió, sabemos que regresó, sabemos que encontró a Lindsay herida, sabemos que llamó al 911, sabemos que los niños estaban en el sótano, sabemos que posteriormente fueron declarados muertos, aunque Callan sobrevivió varios días antes de fallecer. Sabemos que Lindsay sobrevivió al intento de suicidio y sabemos ahora, 3 años después, que la fiscalía y la defensa pues están ofreciendo explicaciones radicalmente diferentes, obviamente, de lo que ocurrió antes de ese momento. Bueno, lo que no sabemos también es que Patrick supiera que Lindsay iba a matar a los niños. No sabemos que estuviera involucrado en los asesinatos. No sabemos que hubiera una conspiración. No debemos convertir comportamientos que nos parecen extraños en evidencia de culpabilidad. Pero sí sabemos que Patrick tenía información sobre el deterioro de Lindsay. Obviamente vivían juntos. Y esa información plantea la pregunta que sigue, güey. ¿Qué sabía realmente sobre la gravedad de su estado, güey? Y bueno, aquí entra una cosa bien, bien, bien cañón, güey. Porque si tú te pones a ver otros podcasts, hay gente que ha estado analizando este juicio de una manera muy puntual. Pero al mismo tiempo yo siento que están haciendo lo que nosotros estamos tratando de evitar. Están determinando juicios, están eh, utilizando ciertas sospechas para decir, es que yo estoy seguro, yo estoy segura que esto y esto y esto pasó así. ¿Y qué es lo más cañón de todo este caso? ¿Qué es lo que más está cuestionando mucha gente? Es si Patrick, el esposo, es sospechoso, güey. O sea, ¿qué tanto sabía Patrick sobre lo que estaba ocurriendo en la mente de su esposa? Y esto, quieras o no, pues es una pregunta que conecta directamente con el centro del juicio, güey. Si ella estaba desarrollando una enfermedad mental grave, pues ni modo que no hubiera señales suficientes para que comprendiera el peligro, ¿no? O no los interpretó correctamente. Eh, tenía chance o tuvo chance, güey, de intervenir. Se pudo haber evitado la tragedia. Estas son preguntas bien cañonas que a lo mejor viven durante el juzgado, incluso durante el juzgado no vayan a responderse, ¿no? Tal vez nunca las conoceremos. Ahora te voy a contar algo bien cañón que estaba pasando en los últimos días durante el juicio, güey. Esto es algo que ocurrió o que se dio a conocer en el juicio el 18 de agosto, güey. Y esto habla sobre una voz. Bueno, durante el día 15 del juicio, güey, apareció un elemento que puede cambiar nuestra forma de entender las últimas semanas de Lindsay. El psicólogo Paul Seisen declaró que Lindsay le contó que escuchaba una voz masculina, una voz que según su relato le ordenaba matar a sus hijos y después quitarse la vida. Y hay un detalle todavía más importante. Según Seisel, Lindsay había contado a Patrick que estaba escuchando las voces. Esto no demuestra que Patrick supiera lo que iba a ocurrir, porque una cosa es saber que alguien estaba deprimido y otra cosa muy distinta es saber que esa persona está escuchando voces. Y pues igual de tal manera, una cosa es saberlo y otra es comprender hasta dónde puede llegar una enfermedad cuando la persona que la padece pues ya no distingue con claridad entre sus propios pensamientos y la realidad. Esa diferencia puede ser crucial para entender este caso, güey. Y también puede ser crucial para el jurado. Aquí yo creo, güey, que hace falta hacer una investigación específica o un poquito más profunda sobre el esposo, güey. Porque muchas teorías han salido diciendo que esa voz masculina que ella estuvo escuchando era el esposo, dándole ideas cuando ella estaba sumergida
con medicamentos o que estaba en un momento en el que estaba delirando, mucha gente tiene la teoría de que era quien le estaba metiendo esas ideas en la cabeza. ¿Y en qué se sostienen esas teorías? Sostienen esas teorías en el hecho de que a las 2 semanas de que habían sucedido esto, más o menos como a las 2 semanas, mi compa se fue de vacaciones. Y al poquito tiempo ya tenía otra relación. Entonces, ¿eso indica algo? No. Eso no puede confirmar absolutamente nada. Tú no sabes si mi compa se fue de vacaciones por el trauma fue tan grande que también existe esa posibilidad que tú sufras un trauma tan grande que te desconectes de la realidad y hagas cosas que normalmente no harías, como irte de vacaciones, como Claro, pero, beber, o hacer cosas sea, así. pero sí te hace pensar que probablemente la dinámica de pareja ya estaba fracturada, ¿no? Correcto, correcto. Es correcto. Es correcto. Pero sí está No sospechoso. significa O sea, que haya habido cierta responsabilidad, pero sí nos hace creer que probablemente no estaban tan bien como pensaríamos, ¿no? Como debería de ser una claro, pareja. claro. Sí, está muy complicado porque te digo, si lo pones de esa manera en la que te lo conté, el Patrick suena totalmente sospechoso, güey. Sí, Porque es mucha coincidencia que mi compa pareciera que estuviera desesperado por librarse de su ex familia, por comenzar algo de nuevo, y la manera más fácil de hacerlo pues era utilizar eh, la incapacidad mental de su esposa, pues para que cometiera esas cosas y aparte se suicidara, ¿no? Así se libraba de toda su familia de una y él podía hacer lo que él quisiera, ¿no? Y esa parte se me hace bien cañona porque sí suena sospechoso, pero se me hace muy responsable asumir eso. O sí, decir, de yo hecho, sospecho de a este güey mí, por eso. sí, incluso hasta a mí se me haría un poquito ridículo porque al final Patrick no sabía realmente hasta qué grado podría llegar Lindsay. Entonces, el decir, voy a empezar a manipularla para que haga tal cosa cuando realmente no sabes hasta dónde puede llegar, Ujú. ¿no? Realmente es como, sí, no sería algo viable, pues. Sí. Igual y Y podría ser aún, a largo plazo o nunca pasar. Y pum, así. claro. Sí, porque aunque existe testimonio bajo juramento de un psicólogo que dice que Lindsay le contó a Patrick de las voces, eh, no existe evidencia pública que pues Patrick sabía que iba a matar a los niños, ¿no? No, ¿cómo Sí, sí, saberlo? Pues claro. o sea, tendrías que comprobarlo con una Pero confesión la defensa directa. todavía, todavía no ha tomado, supongo que la defensa no ha tocado ese caso, ¿no? Apenas lo vamos a ver hoy. Se habló de las voces, se Sí, sí, habló sí. de que Lindsay le había dicho a Patrick que había escuchado las voces y que Patrick sabía de las voces. Aquí hay otro punto que sucedió, güey, que ellos lo llaman como que el juicio terminó antes de lo previsto. Después del testimonio del psicólogo Cecil, el juez William Sullivan envió al jurado a casa antes de tiempo debido a una circunstancia imprevista. No se hizo pública inmediatamente la naturaleza de esa circunstancia. El juicio eso sucedió ayer y eso es lo que se va a continuar el día de hoy. Entonces, no sabemos qué pasó, no sabemos por qué el juez decidió cortar en ese momento el juicio, no sabemos si fue por algo personal del juez o si hay un testigo inesperado, no se sabe, güey. Eso va a tener continuación hoy en el juicio del 20 de agosto. Está muy bueno el chismecito. Está muy bueno, güey, desgraciadamente. Pero mira, güey, vamos entonces a retomar estas teorías sobre sobre Patrick. Porque a mí se me hizo muy interesante que muchos creadores de contenido estuvieran utilizando, güey, o creando estas teorías sobre él. Bueno, mira, hay elementos, como ya te los más o menos he explicado, hay elementos que justifican hacer preguntas sobre Patrick.
pero hasta ahora no se ha encontrado, no hay ninguna evidencia pública sólida que indique que Patrick fue quien mató a los niños, porque una de las teorías es de que él mató a los niños mientras la mujer estaba drogada o bajo la influencia de las medicinas. Claro. Y de alguna manera convenció a su esposa, porque la esposa estaba tan mal que la convenció de que ella había matado a los niños. Y esto ha estado circulando mucho en TikTok y en Reddit, güey. Y son pruebas que andan circulando y que están siendo interpretadas de una manera que pues el expediente no lo permite. O sea, en el jurado no se permite hacer algo así. Aquí te va. Regresamos al Apple Watch. Vamos a tratarlo con un poquito más de detalle. Este es un punto de lo más interesante porque esto es real, güey. Aquí te va. Un experto forense, Ian Whiffin, presentó los datos del iPhone y del Apple Watch de Lindsay. El último registro de frecuencia cardíaca de su Apple Watch fue aproximadamente 57 latidos por minuto, alrededor de las 5:23 del 24 de enero del 2023. Después Era muy bajo, cesaron. ¿No? Sí, muy bajo. Después cesaron los registros de actividad, pero del latido de corazón. El Apple Watch siguió registrando datos hasta las 5:38. Y aquí te va, mira. ¿Cómo puede una persona que está estrangulando a 3 niños puede tener solamente 57 latidos por minuto, güey? Esa es la pregunta que anda por todos lados ahorita, güey. Y es una pregunta, pues, legítima. Claro, o sea, incluso sí. tú mismo lo dijiste, es muy bajo, güey. Es muy bajo. Pero eso no demuestra que Lindsay no lo hubiera hecho. Hay varios problemas con esa interpretación que andan rondando por todos lados, güey. Primero que nada, el Apple Watch no registra continuamente la frecuencia cardíaca como un monitor hospitalario. 57 latidos por minuto es un registro puntual, no necesariamente su frecuencia durante cada minuto del ataque. Otra, no sabemos exactamente qué estaba haciendo Lindsay en el segundo en el que se produjo esa medición. El dato tampoco demuestra quién llevaba puesto el reloj. Y crucialmente, el último registro no significa necesariamente el momento exacto en que se comenzó el asesinato. Lo que sí sabemos es que la actividad de sus dispositivos terminó poco antes que Patrick encontrara a los niños. Por eso el Apple Watch es una pieza interesante de la evidencia temporal, pero no es una prueba de que Patrick supiera, esté confabulado o que haya sido el asesino. Pero hay algo mucho más interesante en los dispositivos, papá. Aquí sí se encontró algo que entiendo, güey, que esté alimentando las teorías de estos creadores de contenido, güey. Durante el juicio, Timothy Schiappini declaró que el correo electrónico de Patrick había sido utilizado para acceder a la cuenta de Facebook de Lindsay. Sin embargo, el investigador dijo que no podía confirmar que ese correo electrónico realmente perteneciera a Patrick. Y hay otro detalle. En agosto de 2022, desde el equipo de Patrick se accedió a la cuenta de Facebook de Lindsay. Posteriormente se visitaron páginas relacionadas con suicidio. Patrick declaró que no recordaba haber iniciado sesión en la cuenta de Lindsay y explicó que estaba buscando información sobre un cantante que se había suicidado. Eso es realmente, está interesante, güey, pero hay que tener mucho cuidado. Patrick, porque Patrick admite que él sí realizó ese tipo de búsquedas. Sí, okay. Y que se había metido a la cuenta de Lindsay. Pero el dispositivo de Patrick accedió a la cuenta de Lindsay no quiere decir, o no es lo mismo, que Patrick hizo las búsquedas. Él admitió que había buscado sobre un artista que se había suicidado. Podría haber sido Lindsay utilizando el ordenador de Patrick. De hecho, el propio investigador no pudo atribuir definitivamente la actividad a Patrick. Ahora, Patrick tenía acceso a las redes de Lindsay. Hay evidencia de que sus credenciales y su dispositivo estaban relacionados con el acceso, o sea, sí. Pero nuevamente esto no significa absolutamente nada, güey. Entonces, la defensa está intentando demostrar precisamente que la actividad digital atribuida automáticamente a Lindsay no necesariamente fue realizada por ella, güey.
y que algunas búsquedas o accesos requieren analizar quién estaba utilizando físicamente el dispositivo. Eso es lo que ha ayudado a alimentar estas teorías de que Patrick tiene algo que ver mucho más allá de lo que hasta ahorita está involucrado legalmente, ¿no? Pero Claro. todo son, ¿cómo se dice? Asunciones, ¿no? Sí, y realmente no es como una línea de investigación muy fuerte, ¿no? Que tenga ahí la fiscalía realmente. Lo Sí, único que claro, la fiscalía, por lo, hasta donde vamos, lo que quiere probar realmente es qué tan, qué tan cuerda estaba Lindsay en el momento de los hechos. Simplemente eso. correcto. Porque porque incluso justamente la fiscalía digo, la defensa ni siquiera está diciendo que no lo hizo. Al contrario, no, claro que Ujú, lo hizo. Ahora, su, su, su estrategia legal es probar que si estaba lo suficientemente cuerda como para tener realmente responsabilidad sobre sus actos. ujú. Ahora, otra Lo teoría que he demás que estado... podamos Ajá, especular se va a quedar ahí y no lo vamos a claro, poder ver en el juicio. claro. Aquí te va otra teoría que han estado difundiendo, güey. Patrick actuó como si supiera algo cuando regresó. Aquí te va, mira, Patrick declaró que cuando regresó a casa encontró que estaba extrañamente silenciosa. Vio a Lindsay afuera después de que ella saltara de la ventana y ella le indicó que los niños estaban en el sótano. Cuando bajó, encontró a los niños, hizo su llamada y esta fue reproducida durante el juicio. Y los primeros respondedores describieron su estado como extremadamente angustiado. Y hay una frase que se ha estado utilizando mucho en las redes. Sabía que no iba a ser bueno. Pero hay que entender el contexto de esta frase, güey. Patrick estaba entrando a una casa donde su esposa estaba gravemente herida, había saltado por una ventana, la casa estaba silenciosa, Lindsay le dijo que los niños estaban en el sótano y al bajar pues encontró a sus niños inconscientes. Que haya tenido la sensación de que algo estaba ocurriendo, que algo terriblemente había ocurrido, no equivale a que supiera previamente que era lo que iba a encontrar. Para Claro. nada, güey. Pero gente lo está utilizando para decir que ya sabía que iba a pasar o que ya sabía que había pasado. Oye, ¿y a Lindsay le encontró tirada? ¿O cómo? O Sí, sea, la encontró ya se había tirada aventado, afuera de la ¿no? ventana. Sí, y Pues ella es fue que la que le dijo que los niños estaban en el sótano. pues es que desde que ves algo así, obviamente algo está, o sea, desde la primera vez que volteas, sabes que algo Sí, malo está ocurriendo, que algo no está bien. sí. Mira, el punto es de que aquí hay tres teorías bien principales, güey, que la gente está manejando. Que los latidos que registró el Apple Watch, que fueron muy bajos, el ordenador y el correo de Patrick, que según Patrick fue quien entró e hizo esas búsquedas. Y la otra es de que Patrick estaba fuera de casa, pero supuestamente sabía dónde estaban los niños. O sea, una de las teorías es de que él ya sabía que los niños estaban en el sótano. Y también están hablando del comportamiento después de entrar. Algunas personas consideran que su comportamiento no corresponde al de un padre que acaba de descubrir algo así. Pero ¿cómo saberlo, güey? O sea, Sí, pues sí. ¿cómo saberlo, güey? O sea, y hay otra teoría Y que escuché por ahí, güey. Pero dame un chancito, güey. Susan Clancy, la mamá de Patrick. Hay un video que muestran en donde la mamá de Patrick camina hacia el estrado. Creo que va a testificar. Y al pasar, creo que viene de regreso, obviamente por las posiciones de las sillas, viene de regreso y saluda a, a Lindsay. Le hace como un movimiento de cabeza, un saludito así, como que mucha gente dice que el hecho de que haya públicamente mostrado compasión a San Lindsay también lo han utilizado para interpretarlo como algo sospechoso, como que, ay, la mamá sabía que sabe que ella es inocente, que su hijo está más involucrado en sí, esto claro. y está, ella pues obviamente no va a acusar a su hijo, pero sabe que su nuera no tiene la culpa y por eso la saluda, porque qué abuelita saludaría a la asesina de sus nietos, ¿no? Sí, claro. Pero
no sé, puede ser que haya sido empatía de mamá, Sí, claro. entiendo tu posición de mujer, cómo te sentías en ese momento, no sabemos, güey, o simplemente del mismo nerviosismo la señora la vio, hizo contacto visual y lo único que su cuerpo pudo hacer de reacción fue saludarla, no sabemos, güey, pues la gente lo está utilizando para decir que hay inocencia, Ya güey. están viendo todo, o sea, ya están Sí, viendo sí, sí, hasta sí. cosas de más, sí, sí, definitivamente. Sí, güey, está bien cañón, güey. Está bien cañón. Y pues mira, eh, aquí hay una cosa bien importante, que es la cronología física, güey. Hay un dato mucho más importante contra la teoría de que Patrick tenía conocimiento o que Patrick está involucrado o que Patrick lo hizo. Esto es evidencia presentada hasta ahorita, güey. Yo no estoy diciendo que Patrick es inocente o no, no lo sé, pero esta es evidencia presentada. Según los testimonios, salió aproximadamente a las 5:15 de la casa para comprar medicamentos y comida. Las cámaras lo situaron en el CVS, que es la farmacia, alrededor de las 5:32 y hubo llamadas entre ambos después de las 5. Esto es importante porque la teoría tendría que explicar cómo Patrick pudo regresar a la casa, matar a los tres niños, salir nuevamente y posteriormente regresar oficialmente a la casa sin que la evidencia de localización lo contradiga. Hasta ahora no se ha encontrado evidencia pública que establezca esto. Yo no la encontré, por lo menos, güey. Entonces, la teoría de que Patrick físicamente cometió los asesinatos, ahí tiene un problema enorme, güey. Sí. Entonces, te digo, yo no estoy diciendo que Patrick sea inocente o no. Eh, También me da mucha sospecha el hecho de que mi compa, am, pues, no haya hecho nada con las voces que le dijo masculinas que escuchó ella, que se haya ido de vacaciones, que entró a una relación tan rápido. Se ve sospechoso totalmente, güey. O sea, sí, totalmente. Es lo que nos dicen las películas de crímenes, ¿no? Pero de eso, o sea, el que sea un hijo de puta como persona Sí, claro. no te hace un asesino, güey. Sí, sí, claro. Entonces, hay que tomar en consideración de eso antes de empezar a hacer tus teorías y que yo creo que este fue, que no, güey, no puedes ser tan irresponsable como para hacer algo así, ¿no? Sí, y digo, al final y al cabo, la defensa por algo se está yendo por esa línea, como te decía, por la línea de probar más que nada como la cordura de Lindsay en el momento. Sí, Yo creo aunque déjame, que si ajá, tuvieran evidencias como muy contundentes, probablemente hubiesen optado por otra estrategia legal. sí, aunque déjame decirte que Y todo no esto que han digo estado que no las soltando, haya, sí, no o las que no los vaya a tengan ver. todavía y que no los hayan Sí, demostrado todavía, exactamente. güey. Sí, claro. O sea, estas teorías se han ido creando, güey. Y que no quiere decir que el jurado no las esté pensando, güey. Pero todas estas teorías se han ido desarrollando debido a lo que se ha ido demostrando en los juicios y debido a lo que dijo, por ejemplo, este psicólogo Seisel, que habló de la voz masculina. Entonces, todas estas teorías se han ido desarrollando en base a lo que se ha ido descubriendo por medio de la defensa cada uno de estos días de juicio y apenas va comenzando, güey. O sea, no, la defensa no va a soltar todos sus haces de una, no sabemos qué es lo que ya sepa y qué es lo que no sepa. Entonces, toca Sí, claro. esperar a ver qué es lo que va a pasar. Porque incluso yo veo muy complicado realmente que ganen el juicio yéndose por el lado de que todo el sistema está mal. Mm, Porque básicamente te estás echando justamente al sistema. O sea, no, claro, independientemente, pues es muy difícil. Ya hemos visto varios casos donde ese tipo de juicios nada más no llega a ningún lado, justamente por no evidenciar el mismo gobierno, la misma negligencia del sistema que tiene el gobierno. Entonces, sí. sí se me hace un poquito ilógico, o más bien imposible que lleguen a algo con esa estrategia legal.
Sí, Probablemente sí tengan más posibilidades si se van por ese lado de deslindarle la responsabilidad o ponerle ciertas responsabilidades a Patrick. sí, claro. Pero te digo, apenas va comenzando esto, ¿no? Vamos a ver cómo se va desarrollando. Bueno, pues te voy a hacer un resumen rápido de las teorías que andan por ahí circulando. La afirmación que circula por ahí en las redes es: ¿el Apple Watch marcó 57 latidos por minuto? Sí. ¿Esto demuestra culpabilidad de Patrick? No. ¿El dispositivo correo de Patrick accedió a Facebook de Lindsay? Sí. ¿Esto demuestra culpabilidad en Patrick? No. Hasta ahorita. ¿Patrick tenía acceso a los dispositivos compartidos? Sí. Así parece. ¿Eso demuestra culpabilidad? No. ¿Hubo búsquedas relacionadas con suicidio? Sí. ¿Demuestra culpabilidad? No. Patrick dijo que no recordaba algunas actividades, esto sí fue verdad, y pues se necesita más contexto ahí, se necesitaría llevar esto más adelante, ¿no? Susan, la mamá de Patrick, trató con humanidad a Lindsay, sí. ¿Esto demuestra la culpabilidad de Patrick? No. Patrick sabía que algo estaba mal al regresar, sí. ¿Esto demuestra culpabilidad? Necesariamente no. Tendría que comprobarlo. Patrick estaba físicamente en la casa durante todo el periodo crítico. No. Aquí sí hay evidencia disponible que lo sitúa afuera. Entonces, ¿existe evidencia pública de que Patrick mató a los niños? No. Oh, ¿Existen elementos que justifican preguntas sobre la cronología digital? Sí. Pero eso no ha sido hasta ahorita declarado como una prueba contundente. Entonces, la teoría de que Patrick hizo algo, tuvo algo que ver, no es tan fuerte como la presentan algunos de estos videos, güey. Y tampoco creo que debemos descartarla. Simplemente diciendo, nada, la policía ya investigó todo. Tienen que seguir con esto. Tenemos que seguir esperando a ver qué más va a claro. presentar la defensa. Hay preguntas legítimas sobre la evidencia digital, la atribución de las búsquedas y especialmente la cronología del Apple Watch. Aquí hay una cosa importante, güey. De las 5:38 pm a las 6 pm desaparecieron los datos de actividad relevantes. Y esto es importante ya que es el intervalo más importante en todo el caso. El abogado defensor preguntó explícitamente qué sabemos que estaba pasando con la persona entre a las 5:39, 5:40, 5:45, 5:58 y a las 6. Y la respuesta del experto digital, pues él dijo que él no sabía, güey. Que podía haber sido que el teléfono lo dejaron en algún lugar, se pudieron haber quitado el reloj, pues se pudo haber agotado la batería, podía estar haciendo cualquier otra actividad que no generara esos registros. Entonces, el experto reconoció que no podía saber qué estaba haciendo la persona después de las 5:38, basándose únicamente en esos datos. Entonces, Claro. ahí hay un agujero, güey, en la evidencia digital. Eh, no quiere decir esto que el Apple Watch demuestre que Patrick lo hizo, ni nada. Y simplemente existe un periodo de aproximadamente 31 minutos en que los datos de actividad de Lindsay dejan de decir qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces, eso es lo que está ahí en el aire hasta ahorita, güey. Pero, ¿dónde estaba Patrick durante ese periodo? Ahí está el contrapeso, güey. Patrick sale de CBS aproximadamente a las 5:37 y luego se dirige a 3V. Hay un video de vigilancia que lo muestra llegando al restaurante aproximadamente a las 5:54. Patrick entra a 3V para recoger la comida, por lo tanto tenemos 5:32, Patrick está en la farmacia. 5:33, llamada de Lindsay. 5:34, sigue la llamada de Lindsay. 5:37, Patrick sale de CBS. 5:38, que es el último evento que registra el teléfono de Lindsay. 5:54, Patrick aparece en Trivi. Eso es extremadamente importante, güey. Y a las 5:54, Patrick sigue en Trivi, que era lo que yo había dicho, que hay un video de ese tiempo. La empleada testificó que Patrick recogió el pedido aproximadamente esa hora. Entonces la teoría de que Patrick simplemente desapareció durante ese periodo vacío digital está explicado por el video de CBS y por el video de 3TV. 3V. Sí, claro, o sea, Aproximadamente a las no 6. pudo haber sido Patrick probablemente, ¿no? Sí, aproximadamente a las 6:09 Patrick conduce de regreso. Eh,
Él estimó que de viaje se tardó entre 10 y 12 minutos. Entonces él regresa aproximadamente a las 6:09 a casa y sucede todo lo que ya habíamos comentado. Claro. Sí, está cañón. ¿Cómo ves? Pero mira, tengo más datos todavía, güey. A las 6:09 él llegó a la casa. Llamó a Lindsay, no respondió. Después la comenzó a buscar. Entró en el dormitorio principal que estaba cerrado. Utilizó una llave de emergencia que estaba escondida detrás de otra puerta. Entró, encontró sangre y la ventana abierta. Aproximadamente entre 6:10 y 6:11 encuentra a Lindsay. Patrick salió al patio y encontró a Lindsay debajo de la ventana. Según su testimonio, tenía cortes en las muñecas, tenía una lesión en el cuello, había caído desde la ventana al segundo piso. Le preguntó qué había ocurrido y ella le dijo: intenté pues acabar con mi vida. Después Patrick le preguntó por los niños y ella le dijo que pues estaban en el sótano. A las 6:11 hace la llamada al 911 y está la grabación, pues. No es simplemente algo que él medio recuerde. Entonces, cuando encuentra a los niños, güey, él grita: ella mató a los niños durante la llamada, güey. La llamada fue reproducida en el jurado y se convirtió en las piezas más emocionales, pues, del juicio, como ya habíamos comentado. Después de eso, pues ya Patrick entra totalmente al sótano, ve que están los tres niños con bandas de ejercicio alrededor del cuello, retira las bandas de Corey Callan y posteriormente encuentra a Dawson en otra habitación. Empieza a prestarle ayuda hasta que llegan los servicios de emergencia. Corey y Dawson fueron declarados muertos posteriormente en el hospital ese mismo día. Callan sobrevivió inicialmente, pero pues murió días después, güey. Así es como está en la construcción de los últimos minutos, güey. Pues está bien cañón, mi Dino. Y pues vamos a tener que seguir esperando a ver qué sucede con el juicio, qué más pruebas muestra la defensa, cómo la fiscalía va a defender su posición. Yo creo que esto va para largo y repito, si quieren que hagamos otro video después, dependiendo cómo le vaya a vamos a seguir investigando sobre el caso porque hay muchas cosas que están todavía en el aire. No me atrevo a hacer alguna teoría, no me atrevo a hacer una conclusión porque hay muchas cosas que parecen sospechosas, hay muchas evidencias que ya son un hecho y no está en mí decir o declarar algo y por eso dejo esto inconcluso y dejo que simplemente las leyes y las autoridades y los expertos hagan lo suyo y ya que acabe el juicio ya pueda haber las demás pruebas, las demás, lo demás que se demuestre, de ahí podré dar una opinión. Ahorita yo me quedo callado y pues vamos a esperar qué sigue pasando. Pero está muy cañón el caso. ¿Qué pasa con el caso? Sí, pero definitivamente aquí hubo 3 niños asesinados y una mamá confesa. Su veredicto, su juicio final, puede ser que tenga que ver con su confesión o no, pero vamos a ver. Bueno, mi Dino, pues... Patrick de vacaciones. Mientras Patrick de vacaciones, mi compa. Chale, güey. O sea, sí me agüita como papá y como todo. Sí se me hace un caso bien complicado. Sí me agüita. Ojalá haya menos errores de parte de la justicia en este caso, si es que Lindsay no es completamente culpable. Y si Patrick tiene algo que ver, ojalá que pues la defensa sea lo suficientemente inteligente para poder comprobar algo ahí, si es que hay algo. Si no, no voy a decir nada de teorías ni nada, que eso pues haga que otros se arriesguen a hacerlas. Bueno, mi Dino, pues vamos a ver qué pasa con este capítulo, cómo le va, y vamos a ver si hacemos una segunda parte, que yo creo que lo más probable es que hagamos una segunda parte ya que el juicio se haya acabado. Ahí vean podcasts, hay podcasts que van actualizándolo.
Déjenlo en los Déjenos comentarios. Hay podcasts que comentarios. van actualizando día a día. Nosotros no tenemos tanto tiempo, pero sí queremos hacer un episodio de nuevo cuando todo esto acabe. Entonces, bueno, me despido. Le doy muchas gracias a mi esposa, que fue quien me introdujo a este tema. Besitos a mi mujer. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Esta vez no me reí. Así es. ¿Y cómo nos Muy triste. encuentran? Nos encuentran como ecos-oscuridad en TikTok, YouTube, Instagram, en Facebook. Entonces, por favor, síganos si les gusta cómo hacemos las cosas, cómo estamos llevando todo esto y danos, por favor, consejos. Ahí hice un video sobre alguien que se quejó porque no terminó de ver el video y cree que apoyamos a charlatanes. Sí, Eh, claro. Vayan y véanlo. Nosotros no apoyamos a charlatanes para nada, especialmente aquellos que toman algo de ti para su beneficio, mucho menos a esos. Si alguien habla tonteras, eso no lo puedes evitar. Pero ya cuando es alguien que está tratando de convencerte de algo y está obteniendo dinero de tu parte, a ver si ya no lo apoyamos para nada. Pero se tiene que hablar al Así respecto. es. Una cosa es que hablemos al respecto y mencionemos a esa persona, y otra cosa es que digamos que estamos de acuerdo con ellos. Entonces, pero bueno, nos vemos, Dino. Vale, nos vemos. Tomen agua, Bechitos, muchachos. tomen agua, Bye. bye.